Buenos días, bienvenidos a esta sesión académica extraordinaria. El día de hoy, además de mantener la sala Manuel M. Ponce del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y me permito presentarles el presidio. Tenemos con nosotros a la arquitecta Dolores Martínez Orralde, académica de Número, y su directora general de Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que es nuestra anfitriona el día de hoy. También está con nosotros el arquitecto Norato Carrasco, académico de Número, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos. El arquitecto Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana y miembro del Colegio Nacional. El arquitecto Antonio Gallardo, académico emérito y secretario general de la Academia Nacional de Arquitectura. También está el arquitecto Francisco Treviño, académico emérito, presidente de la Academia, fundador de la Academia, de los miembros fundadores, y hoy decano de la Academia. La arquitecta Liliana Ponce, académica emérita y vicepresidenta de la Academia Nacional de Arquitectura y presidente del capítulo de Guadalajara. Y el arquitecto José Francisco Reigadas Valdés, académico emérito y presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Para iniciar este acto tan importante, le pedimos un mensaje a la arquitecta Dolores Martínez. No está dicha la última palabra. Nuevos hallazgos y nuevas interpretaciones habrán que agregarse a lo antes mencionado, ya para refutar, ya para aseverar lo expresado. Por lo pronto, conformémonos a haber hecho una lectura de las piedras y pretender entrar en su contenido ancestral. Los sabios antiguos depositaron en ellas su concepción del universo. Los artistas anónimos que las esculpieron dejaron impronta indeleble en piedra transformada en obra de arte. Es el legado del pasado que se convierte en presente y perdura hacia el futuro. Es simplemente el decir de las piedras. Con estas líneas de pensamiento del querido maestro Eduardo Matos, cuando en 2015 pronunció su discurso de ingreso al Colegio Nacional, les doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Lugar emblemático donde se han realizado innumerables eventos de gran significado para la cultura nacional, como el evento que hoy nos une en esta fiesta entre las Bellas Artes y la Academia Nacional de Arquitectura. Y así también en esta bienvenida a todos ustedes me permito citar al queridísimo maestro Juan Villoro, quien igualmente se ha referido en algunas de sus letras y ensayos al patrimonio cultural, específicamente a la ciudad, sus habitantes y su urbanización como personajes literarios, a quienes ha llamado fieles testigos, contemporáneos y citadinos de sus transformaciones, destrucciones y renacimientos. Todos nosotros, señala, al recorrer una ciudad como esta, practicamos un ejercicio de memoria que, dependiendo de nuestras experiencias y nuestras edades, dotamos de sentido a cosas que ya no están ahí, pero que pertenecen a nuestra memoria. Eso hace que la ciudad sea más humana, más nuestra. La memoria es una apropiación. Este es un momento en el que la especie repliega su memoria, por lo que es prudente conservarla en una ciudad que lucha muchas veces contra ella misma.
En este sentido, contar historias es un trabajo de resistencia. Por ello, urbanistas, arquitectos y gestores urbanos deben construir lugares de convivencia en el que los habitantes puedan vivir juntos. En su colección de crónicas aparecida bajo el nombre de Vértigo Horizontal, don Juan Villoro señala que si existe una genuina Babel horizontal, esa es sin duda la Ciudad de México. La Torre de Babel bíblica fue durante mucho tiempo emblema de la Cupiditas Aelfandi, y a los arquitectos eligieron las representaciones atareadas de su construcción como símbolos de su empeño en superar límites técnicos o tecnológicos. A partir de la segunda mitad del siglo XX predomina una metáfora horizontal, la ciudad como océano, infinita zona de traslado. Las metrópolis de hoy enfrentan problemas superiores a los incipientes laberintos en los que Walter Benjamin buscaba perderse. Por eso el misterio es que funcionen y perduren. Cada uno de nuestros invitados especiales, desde su mirada, ha coincidido en que el patrimonio cultural es aquel que nos caracteriza como mexicanos. Por ello, y en palabras del doctor Matos, hay que investigar, difundir y defender el patrimonio cultural, pues es parte fundamental de nuestro ser como nación. Ello conlleva conocer al hombre que creó aldeas, ciudades, utensilios, expresiones estéticas y dioses, por mencionar algo de aquello. Es un honor para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que sea en este inmueble, el máximo recinto de la cultura nacional, el anfitrión de este evento de reconocimiento por parte de la Academia Nacional de Arquitectura a dos notables representantes de la cultura de México. Muchas felicidades por este reconocimiento a ambos, felicidades a la Academia, muchas gracias por su presencia a todos. Muchas gracias, arquitecta Dolores Martínez. Y ahora le pedimos al arquitecto José Regadas Valdés nos dé su bienvenida. Luis Barragán, nuestro único premio Pritzker en México, señalaba que la arquitectura lleva implícito un gran sentido poético y que una vez que se han resuelto sus necesidades utilitarias de su función, las obras arquitectónicas tienen delante de sí otros logros que alcanzar: la belleza y el atractivo de sus soluciones. Esto es, en última instancia, crear y hacer cultura. Dolores Martínez Ovalle, arquitecta académica médica, muchas gracias por tu recepción en este bello lugar del Palacio de Bellas Artes. Arquitecto Roberto Carrasco, presidente de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, y académico Felipe Leal, presidente general de Cultura Mexicana. A los académicos eméritos Lilian Ponce, Francisco Treviño Lozano, el decano de la Academia, Toño Gallardo, Maya Dávalos, Javier Cristel Rocha y muchos académicos que nos acompañan en esta brillante sesión. Eduardo Matos Montezuma y Juan Villoro Ruiz. Amigos todos. Quienes nos dedicamos al arte y a la técnica del diseño y de la construcción, tenemos la idea de que nuestros proyectos y obras servirán para que los cronistas dispongan de referencia y claves suficientes para interpretar la vida y la cultura de nuestros tiempos. Esa tarea, está comprobado, no es de arquitectos. La interpretación del sueño arquitectónico por aportar espacios habitables y armónicos con su entorno queda en manos de otros. Son, por ejemplo, los historiadores, los literatos, estos adultos observadores de las personas y de sus obras, quienes han asumido esta apasionante tarea. Desde la Academia Nacional de Arquitectura, no podemos sino reconocer a estos estudiosos de la pintura, que dedican sus vidas a las obras de otros humanos y que desde sus propias áreas de conocimiento y del arte recuperan el significado de las obras de la sociedad, pasadas o presentes. Este impulso es el que nos reúne el día de hoy. Por eso,
Tenemos con nosotros a dos grandes mexicanos, exponentes de la crónica de los tiempos, muy distintos entre sí, pero ahora invitándolos a un denominador común, apoyándonos en esta misión que nos hemos propuesto como principal objetivo de la academia: conocer, reconocer y dar a conocer el significado de la arquitectura. Reconocemos en Eduardo Matos Moctezuma y en Juan Villoro Ruiz a dos concienzudos investigadores sobre el alma y la sensibilidad de los mexicanos, en épocas diferentes, pero la misma identidad de quienes hemos construido esta nación. Con su designación para recibir en octubre próximo el Premio Princesa de Asturias, el mundo de la cultura ha reconocido una vez más el valor del trabajo histórico de Eduardo Matos Moctezuma, que debería estar mejor reflejado aquí en nuestro país, pero que nos llena de orgullo a la mayoría de los mexicanos. Matos Moctezuma es sin duda el más importante investigador sobre ese gran imperio que dominaba nuestro mundo a la llegada de los conquistadores, y nos ha aportado la visión sobre cómo se fusionan dos concepciones diferentes del mundo y que dieron origen al conglomerado urbano más grande de América. Esta es una razón de sobra para ser recibido en la academia. Desde su visión crítica y aguda, Juan Villoro, profesor Silver, ¿qué sabe a qué me refiero?, ha señalado que el comportamiento humano actual en el ámbito de la comunicación digitalizada ha dado pie a una civilización del equívoco, y se pregunta si los respaldos digitales podrán ser tomados en el futuro como fuentes fiables para desentrañar el pasado, como lo son para nuestra sociedad el código amurallado, la piedra roseta y las inscripciones en el Palacio del Nabucodonosor. En esa excelente novela que me hizo favor Juan Villoro de regalarme, el vértigo universal, que también medita, es impresionante el poder de recordar nosotros, los que nacimos en esta ciudad, esos pasajes tan importantes de nuestra juventud, de nuestra niñez, aunque la vida fue muchísimos años antes que nosotros. Muchas gracias. Es muy significativo su ingreso a la Academia de Arquitectura, porque su certera visión nos ayudará a conservar de otra manera los espacios físicos cotidianos donde se permite una lectura social diferente a las condiciones de habitabilidad de las ciudades, de sus calles, de la gente, habilitando en su propia arquitectura cotidiana. Nuestros nuevos académicos honorarios subrayan la importancia de la arquitectura como fenómeno social y sobre todo como un movimiento cultural. Es nuestra misión juntos hacer un llamado a la sociedad. El peso específico de la cultura arquitectónica no puede ni debe ser menospreciado por políticos pragmáticos, insensibles y gobernantes de coyuntura como los que tenemos actualmente. Pocas manifestaciones son tan profundamente políticas como dotar a los ciudadanos de espacios para ser habitados. Esto echa raíces colectivamente entre los habitantes de las ciudades y por esto es también un fenómeno eminentemente cultural. Allí están los testigos de piedra, ladrillo, vidrio, que han ocupado los espacios urbanos por siglos. El testigo insobornable de la historia, como lo calificaría Octavio Paz, nuestro premio Nobel de 1988 de literatura. Matos nos enseña a reconocer esos testigos en el pasado remoto, Villoro a leerlos en su propia crónica literaria. Bienvenidos, Eduardo Matos Moctezuma, Juan Villoro Ruiz, a la Academia. La Academia se engalana al contar con mexicanos de su calidad y trascendencia. Muchas gracias. Tus ciudades no existen, quizá no han existido nunca, con seguridad no existirán más. Esta frase, con la que el Kublai Khan se dirige a Marco Polo al inicio del capítulo 4 de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, me permite iniciar las presentaciones de este día. Efectivamente, nos lleva a pensar sobre las descripciones que Juan Villoro propone de ciudades y arquitecturas que, como las de Marco Polo, ya no existen. Son Isadora, las ciudades fuentes. Por la otra, las ciudades que no existirán más, como la Gran Tenochtitlán, forman parte de toda una vida de investigación y análisis de Eduardo Matos Moctezuma.
Afortunadamente, el día de hoy, ambos están con nosotros, puesto que la Academia Nacional de Arquitectura reconoce ampliamente su labor. Por este motivo, la Academia está hoy de plácemes con la recepción de estas dos distinguidas personalidades de la cultura que enriquecen a la Academia, a la sociedad, con su quehacer profesional cotidiano y fortalecen las relaciones e intercambios con y desde sus propias disciplinas para entender y promover los valores culturales y sociales de la arquitectura y del urbanismo. Para hablar más ampliamente sobre ellos, tenemos a dos académicos eméritos que harán justicia al relevante quehacer de los nominados. Por eso, en primer término, invito a la doctora Fernanda Canales, arquitecta y estudiosa de la arquitectura, con una reconocida trayectoria, a que pase aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a la Academia, gracias al presidente José Regadas, a misma generosa presentación, y bueno, todos los presentes, a Morato, a Luis Martínez, a Real, Toño Gallardo por realizar este evento, a José Niño y todos los que están aquí acompañándonos el día de hoy. Y yo voy a hacer una breve presentación, bueno, vemos con nuestros invitados. Voy a hacer una breve presentación, pero más que presentación, intentaré al menos responder a dos preguntas. La primera, ¿por qué Juan Villoro? Y la segunda, ¿por qué en un grupo de arquitectos? ¿Por qué hoy en la Academia Nacional de Arquitectura de México? Y la primera pregunta se contesta casi sola, ¿no? Pero me gustaría enfocarme en dos aspectos. Uno es la difícil cualidad o la inusual capacidad que tiene Villoro para hablar a públicos muy distintos, muy amplios, de edades y de ámbitos diferentes y a través de tantos medios, ¿no? Que va del papel al discurso, del teatro a la gran novela, del breve relato a la reseña sobre fútbol o dragones, tipos de Chile, que va de la aventura infantil a la investigación académica, de ser guionista para programas de radio a agregado cultural en Berlín, de jefe de redacción en revistas a director de suplementos culturales. Y por otro lado, el segundo aspecto que me gustaría destacar es su enorme capacidad para sorprender, para mantener siempre la magia del pensamiento crítico y creativo. Y sorprende la transversalidad del trabajo de Juan, poder ser al mismo tiempo escritor, periodista, sociólogo, profesor, premio Javier Villaurrutia, premio Herralde, y captar la atención de niños, de viejos, e incluso conversar con difuntos, como él mismo lo ha dicho. Nos sorprende la capacidad que tiene de acercar lo inesperado, jugar con el tiempo, a veces hacerlo larguísimo, a veces acortando distancias que parecían insalvables. Y Villoro hace necesario lo que no sabíamos que nos hacía falta. De muchas diferentes maneras, su trabajo se opone al individualismo, a la acumulación y al sinsentido. Nos permite saborear palabras y nos enseña la capacidad que existe para que la política se intersecte con la poesía, con la economía, la tecnología y la sociedad. Desde lo complejo, pero honrando lo cotidiano, utilizando la empatía, el entusiasmo y el humor. Juan Villoro es un alquimista, yo diría que, ahorita mencionó lo mismo él, una especie de Marco Polo, capaz de traer mundos lejanos, de abrir caminos, de explorar lo que antes de él pareciera lejano o aburrido. Un Marco Polo que lleva y trae palabras, ideas, nuevas especies, que acerca sabores y llena de sentido palabras que antes parecían vacías. Destapa cosas que tenemos enfrente y no habíamos visto. Los polos creativos transversales que nos trae Villoro, con cada libro, con cada discurso, son una especie de alfombra mágica en el cual se desdoblan capas y capas de historias, de secuencias temporales, de símbolos y recuerdos. Pasa de la palabra escrita al auditorio, de la noticia inmediata en un periódico a la reflexión pausada, de la novela a un altavoz que se escucha en la calle. Villoro nos hace transitar de un papel
un sonido de un mundo a otro, nos acerca a otros tiempos y nos permite ir de la mano con muchas personas y a ritmos muy distintos. Con ingenio asociativo, Villoro hace conversar a cristeros con gotas de lluvia, con el ruido del tráfico, y desmenuza el paisaje político, lo mismo que la tierra de Juan Rulfo o los muros de Pedro González de León. Siempre con un fin alimentador, siempre extendiendo la mano para acercar libros, sueños, juegos de frases, y generando un contagio colectivo donde la palabra y el pensamiento se vuelven de pronto otra vez vehículos útiles, imprescindibles para cualquiera. Villoro habla de eruditos, pero yo diría que es un escritor para personas que no leen. Y cuando digo que habla a personas, lo digo en un sentido corporal, sí, físico. Villoro escribe y habla tocando, y sus palabras se quedan en las personas, remueven cosas adentro. Las lecturas inesperadas de Juan Villoro ponen al alcance lo que el mundo cotidiano no nos ofrece. Luis Hernández Galeano, el crítico de arquitectura y director de la revista Arquitectura Viva de Madrid, hace un tiempo acerca del libro, ya mencionaron El vértigo horizontal de Villoro, a quien Luis Hernández Galeano describe como un escritor que comprende la ciudad mejor que cualquier urbanista. Y Fernando Galeano dice que así como país está ligado metafórica y físicamente a Walter Benjamin, a Dublín, a Joyce o La Habana, a Padura, podemos decir que también existe la Ciudad de México de Villoro. Y con esta cita se contesta en parte la segunda pregunta. ¿Por qué Juan Villoro en un grupo de arquitectos? Podemos hablar de los innumerables puntos donde la literatura y la arquitectura se tocan, se enseñan cosas y crecen juntas. Podríamos hablar extensamente sobre los momentos de encuentro entre ambas profesiones, la capacidad que tienen para construir mundos. La arquitectura también se construye con palabras y los escritores también diseñan casas donde habitan familias, construyen tiempos, diseñan imaginarios urbanos, hacen que en una página de papel se desdoble una calle. No solo inventan edificios, sino que a veces, a diferencia de algunos arquitectos, ellos sí logran llenarlos de vida. Pero me interesa plantear la pregunta más allá de la relación entre arquitectura y literatura, hacerla un poco como más desde lejos, casi como si estuviéramos viendo a distancia a un grupo de personas, a un gremio, y da igual si son arquitectos, si son carpinteros, lavanderas, apóstoles, lo que sea. Vemos este grupo que cuenta con un invitado, en este caso con dos invitados. Y entonces nos preguntamos a quién traen a la mesa, a la cena, ¿no? o al partido. ¿De quién se rodea este grupo? Si estuviéramos hablando en un partido de fútbol, nos preguntaríamos a quién han elegido ese equipo para traer a la cancha. O sea, al entrenador, al médico, al técnico, al masajista. ¿A quién decides traer a la cancha? ¿Y qué necesita ese gremio? ¿Qué carencias tiene? ¿Cuáles son sus urgencias? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué necesitan los arquitectos de México en la segunda década del siglo XXI? ¿Y a quién acuden? ¿Llaman a un doctor ante una profesión lastimada o a un ingeniero que resuelva mejor lo que queremos construir? ¿Quién es capaz de ayudarnos con nuestras preguntas? Y lo interesante de la invitación a Juan Villoro es que refleja que lo que necesitamos no es un oráculo de con respuestas, sino alguien que inspire otras formas de hacer preguntas, otras maneras de relacionarnos con lo incierto, con lo que no es tangible de la arquitectura, también con lo que sí es. Entonces, este grupo de arquitectos, ¿a quién recurre? ¿Y qué tipo de botiquín o de pócima esperamos del invitado? Creo que el mayor interés es en poder tener a alguien que nos hable del futuro y que nos acerque al pasado. Alguien que nos haga preguntarnos de qué están hechas las ciudades, de qué están hechas las memorias y qué memorias queremos construir en piedra. La prosa de Villoro resuena en el pulso de la ciudad. Es alguien capaz no solo de inventar ciudades, sino de cambiar la manera que tenemos de relacionarnos con la ciudad existente, con el paisaje, con los deseos. Es alguien capaz de abrir mundos y de ensanchar el que ya tenemos, hacerlo crecer y también ponerlo en nuestros bolsillos, volverlo propio, más interesante y sobre todo más divertido. Esta invitación es un llamado para romper el universo endogámico de la arquitectura, pero también para poder cambiar la métrica de los elementos con los que trabajamos.
Ya no solo metros cuadrados, presupuestos, sino alguien que ponga el rumor de la calle en la mesa de trabajo, que ayude a combinar las relaciones humanas, la teoría, la crítica, y que lo ponga al centro del debate, que nos permita actualizar los estándares de la arquitectura, para construir no solo a partir de la superposición de elementos materiales, sino construir lo intangible de la arquitectura, para enseñarnos nuevos lenguajes y asomarnos a muchas formas de pensar las ciudades y de hacer arquitectura, muchas formas de crear nuevas alternativas que a veces no tienen otro camino para desarrollarse que a través del papel. Este pensamiento utópico es el que después hace que las ideas se hagan realidad. Y constantemente hablamos de la importancia que es la multidisciplinariedad, que las profesiones salgan y se nutren de otras especialidades. Sabemos lo importante que es en cualquier punta del trabajo abrir las discusiones, que los arquitectos inviten a especialistas en iluminación, en acústica, en estructuras. Pero esta forma de trabajo en realidad es pseudo multidisciplinar, ¿no? Casi podríamos adivinar antes cuál va a ser la opinión del ingeniero, cuál va a ser la opinión del paisajista, cuál la del encargado de costos. Lo interesante de que esté hoy aquí Juan Villoro con nosotros es que da pie a pensar en dinámicas ya no multidisciplinares, sino indisciplinadas, o sea, realmente sin disciplina, por la transversalidad que le caracteriza y por lo aventurero, pero también por trabajar con elementos fluidos, por crear cosas sin forma, cosas que están en el aire, que están en la tierra, que resuenan y que nos enseñan que para construir no necesitamos cemento. Muchas gracias, Magda. Y ahora invitamos a uno de nuestros invitados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí con tantas amigas, amigos. Muchas gracias a la Academia Nacional de Arquitectura. Mil gracias a todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Dolores Martínez, José Reigadas, Luis Noel Gras y, por supuesto, mi especial gratitud a Fernanda Canales por esta generosísima presentación. Voy a leer un texto que escribí para esta ocasión y que lleva el título de La ciudad escrita. En 2010 sobreviví en Santiago de Chile a uno de los terremotos más violentos de la Tierra. Hasta ese momento me intrigaba que en sus odas elementales Pablo Neruda hubiera dedicado versos al edificio. Es comprensible que un poeta celebre la cebolla, el aire, la esperanza o la flor azul. Las construcciones de cemento me parecían menos dignas de inspiración. Sin embargo, después de la sacudida de 8.8 en la escala de Mercalli, bajé del 7º piso donde dormía y ya en la calle contemplé la estructura mancillada pero resistente donde nos habíamos salvado. Entendí que Neruda hubiera escrito: el hombre separará la luz de las tinieblas y así como venció su orgullo vano e implantó su sistema para que se elevara el edificio, seguirá construyendo la rosa colectiva, reunirá en la tierra el material uranio de la dicha y con razón y aseo irá creciendo el edificio de todos los hombres. Esa experiencia radical me hizo pensar en los temblores de la Ciudad de México, donde la arquitectura es un arte de la supervivencia que aspira a la belleza a condición de que el techo no se venga abajo. Pasé por un primer sismo en 1957, cuando el Ángel se desplomó en Paseo de la Reforma. Desde entonces he atestiguado muchos otros sobresaltos. Mi sola presencia en esta sala revela que los arquitectos mexicanos han sabido sobreponerse a los arrebatos de la tierra. De un modo elemental, agradezco que los ladrillos sigan en su sitio. No es un milagro menor que en este territorio incierto hayan prosperado los espacios místicos de Luis Barragán, las unidades habitacionales de Mario Pani,
los edificios públicos de Teodoro González de León y las vertiginosas escenografías de Alberto Calich. Hoy, la Academia Nacional de Arquitectura tiene la generosidad de incorporarme en calidad de miembro honorario, sin someterme a examen. Hubiera querido dominar los usos de la regla T, instrumento de la caballería andante que lucha con la geometría, pero tuve que conformarme con la escritura. El gusto de asociarme en forma simbólica con un oficio que admiro se agranda por el hecho de hacerlo en compañía de mi admirado maestro Eduardo Matos Moctezuma, custodio del Templo Mayor que descifra el idioma de las piedras antiguas. La arquitectura y el urbanismo me han interesado desde mi propio campo, la literatura. No soy el único que ha cedido a esta fascinación. Hace exactamente un siglo, en 1922, se publicaron obras capitales que transformaron para siempre la cultura. La Tierra Baldía, de T.S. Eliot, Ulises, de James Joyce, y Trilce, de César Vallejo. De manera emblemática, en ese annus mirabilis, Latinoamérica se estremeció de norte a sur con dos movimientos marcados por la cultura urbana: el estridentismo mexicano y el modernismo brasileño. Si Amado Nervo encomió los melancólicos jardines interiores, en 1922 Manuel Bables Arce elevó sus andamios interiores. En esas páginas exalta la ciudad insurrecta de anuncios luminosos y el pentagrama eléctrico de todos los tejados. Jorge Luis Borges reseñó este libro en la revista Proa, señalando que el vanguardista mexicano se servía de un diccionario amotinado, un acopio vehemente de tranvías, ventiladores, arcos voltaicos y otros cachivaches jadeantes. Para el joven Borges, ese raudal de imágenes resaltaría como vivísima muestra el nuevo modo de escribir. En efecto, poco después, Bables Arce publicó Urbe, que gracias a John Dos Passos se convirtió en el primer libro de poesía mexicana traducido al inglés. Por su parte, también en 1922, Mario de Andrade dedicó a su ciudad, Sao Paulo, una paulicea desvariada en la que festeja a una mujer hecha de asfalto, el trepidar de los taxis perturbados y los tranvías que se vapolean como un fuego de artificio. Celebramos, pues, un siglo de literatura urbana en América Latina. Los estridentistas coincidían con el futurista italiano Marinetti en la idea de que un coche que avanza a toda velocidad es más hermoso que la victoria de Samotracia. Esta apasionada defensa de las novedades urbanas fue puesta en duda por casi todos los escritores posteriores. José Emilio Pacheco, riguroso guardián del escepticismo, comentó al respecto en su columna Inventario del 6 de julio de 1981. La ciudad en la que brotó el estridentismo es la más ruidosa y congestionada del mundo, y hoy nadie se explica cómo los jóvenes de 1920 pudieron hacer poemas a los automóviles o a las chimeneas en las fábricas. La ciudad se ha degradado aún más desde que Pacheco escribió esas líneas, y la exaltación de los estridentistas se convirtió en una forma de la nostalgia. Los telégrafos y los tranvías ya solo existen en sus versos. En 1958, en La región más transparente, Carlos Fuentes hizo un retrato de conjunto de la capital y se refirió sin miramientos al fracaso de la Revolución Mexicana y a la deshumanización de la metrópoli. Sin embargo, a pesar de su visión crítica, la novela exaltaba la grandeza de su escenario. En el tramo final, Fuentes lanza una elegía en la que la enumeración de las colonias alcanza rango épico. Describir el mapa equivalía entonces a fundarla. Hoy en día sería necesaria una asamblea de escritores para captar las muchas ciudades que llamamos México. La ciudad se sitúa en la confluencia de la naturaleza y el artificio, escribió el antropólogo Claude Lévi-Strauss.
No hay duda de que nuestra capital ha abusado de la destrucción de la naturaleza. Primero desapareció el lago, luego el cielo. En este territorio inhóspito, los arquitectos no han dejado de dialogar con el espacio ni los escritores de narrar. El protagonista de mi novela Materia Dispuesta, Jesús Guardiola, es un arquitecto que debe su apellido no al célebre entrenador catalán, sino al emblemático edificio que se alza frente a Bellas Artes. Pertenece a la escuela nacionalista y no es ajeno a la retórica del poder. En forma irónica, la novela explora las apropiaciones políticas y culturales del legado de Luis Barragán. Son muchos los textos que se ocupan de nuestro laberinto urbano. Baste mencionar Paliduro de México de Fernando del Paso, Lotes Baldíos de Fabio Morávico o Gente de Ciudad de Guillermo Samper. Uno de los casos más recientes es el de Nicolás Cabral, nacido en 1975. Su novela Catálogo de Formas parte de la figura de Juan O'Gorman para abordar los desafíos, los logros y los delirios del arquitecto. Construir en la Ciudad de México es no solo un acto de supervivencia, sino de civilización. En un doble sentido, se trata de una tarea edificante. Pero no todas las construcciones cumplen con este propósito. Todo predio se abre a dos opciones encontradas, la de los arquitectos que hacen ciudad y la de los especuladores inmobiliarios. Como ha señalado Ren Koolhaas, además de rediseñar el espacio, el genuino arquitecto está obligado a preguntarse cuánta frialdad soporta una ciudad y a luchar contra esa aberración. En un texto mil veces citado, Jorge Luis Borges cuenta la historia de Droghult, un bárbaro del siglo VI, procedente de las estepas de Europa, de las estepas de Europa Oriental, que llega a destruir la ciudad italiana de Ravenna. Antes del combate, el guerrero decide recorrer el espacio que pretende aniquilar. Ve balaustradas, plazas, escalinatas, terrazas, columnas y balcones. Ignora a qué propósito sirven esas piedras, pero se sabe inferior a ellas. Educado por la ciudad, decide cambiar de bando y muere en su defensa. Borges señala que no se trata de un traidor, sino de un converso. La más alta lección que puede ofrecer la arquitectura es la de civilizar a sus usuarios. Siguiendo esta idea, los 28 ciudadanos que escribimos el borrador de la Constitución de la Ciudad de México, comenzamos nuestro trabajo con una pregunta esencial. ¿Quién califica como habitante de la capital? Resolvimos que cualquier persona, por el solo hecho de estar aquí, es digna de sus derechos. La ciudad debe ser entendida como el misterioso artificio que nos vuelve superiores, la rosa colectiva a la que se refería Pablo Neruda. Concluyo con otra visión de los terremotos. La lealtad se expresa mejor en las caídas que en los triunfos. Es fácil estar orgulloso de las avenidas, los parques o los monumentos de una urbe, pero la verdadera noción de pertenencia es otra. Poco después del sismo de 2017, reuní en mi libro El vértigo horizontal textos sobre la ciudad escritos a lo largo de 25 años. El último de ellos es una letanía que comienza con esta frase: eres del lugar donde recoges la basura. Después de los sismos de 1985 y 2017, los chilangos entendimos que la ciudad era nuestra porque nos hicimos cargo de sus desperdicios. Loados sean los arquitectos que edifican con el lenguaje de las piedras y los ciudadanos que están dispuestos a recogerlas. Muchas gracias.
creo que el entusiasta aplauso que te he montado cuando habla claramente de la gratitud que tenemos de sus palabras y de que ahora sea parte de la Academia Nacional de Artes. Invitamos ahora al doctor Samuel Alcántara, arquitecto especialista en la concepción de mensaje, presidente de Comos Mexicano, a que haga la presentación del doctor Martínez. Señoras y señores, muy buenas tardes. Me aprecio a Luis Morel por mi presentación. Un saludo con aprecio y cariño a todos mis amigos del presidio. La Academia Nacional de Arquitectura le da la bienvenida a don Eduardo Matos Montesinos como académico honorario por su gran obra y personalidad académica. Saludo con aprecio a Juan Villoro y a mi querida amiga Fernanda Carranza. Mi gratitud al arquitecto José Francisco Regadas, quien preside la Academia, por la distinción y el enorme honor que me otorga para participar en la recepción de ingreso de Eduardo Berruti-Verdón para hablar de contexto. Quien nace en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 1940. Sus padres son Rafael Matos Díaz, dominicano, y Edith Moctezuma Barrera, mexicana. Su papá era un diplomático judío. Eduardo vivió su infancia en Panamá, Venezuela, República Dominicana y Honduras. Llega a México ya en 1952. Termina sus estudios de primaria en el Instituto Pará. Posteriormente la secundaria en el Instituto Alonso de la Veracruz. Y el bachillerato en el Colegio Cristóbal de Puebla, donde hace un momento decía, tenía el viaje en el resultado de su preescolar. En 1959 ingresa a la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la carrera de Arte. Al año siguiente entra al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre 1962 y 64 trabaja en el proyecto Teotihuacán bajo la coordinación de Ignacio Berra. Para 1965 se gradúa como maestro en Ciencias Antropológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema de la revolución urbana en la Cuenca. Estudió el doctorado en esta misma institución. Para 1971 es elegido director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En 1975 es nombrado por Guillermo Bonfil director de monumentos prehispánicos. Son muy importantes los trabajos arqueológicos que ha hecho Eduardo Matos. Trabaja en el rescate de Malpaso, Chiapas, con Carlos Navarrete, antropólogo guatemalteco. En el proyecto Cholula, dirigido por Miguel Mersmacher, coordina el proyecto Tula. El renombre y la fama de Eduardo comenzaron cuando se descubrió la Conexión en 1978. Y muy particularmente relevante por su labor en el gran proyecto de rescate del Templo Mayor de Tenochtitlan. Son muy numerosas sus publicaciones, entre ellas destacan Muerte al filo de Obsidiana. Hoy día ya es un clásico. No es un libro solo de arqueología, sino de reflexión sobre la historia y significado de la muerte ritual. Analiza el dato arqueológico, no solo en los entierros, urnas funerarias, sino en la misma. Eduardo descubre el templo mayor con alma de arquitecto. Identifica los diferentes templos, las casas de los sacerdotes, los palacios de los tlatoanis, acciones que dieron origen al diseño del libro Vida y Muerte en el Templo Mayor. Otras publicaciones son el Templo Mayor de Tenochtitlan, las excavaciones en la Catedral de Sagrados Metropolitanos y un larguísimo etcétera. Su obra es admirable, que supera la disciplina del arte. En sus libros hay arquitectura, escultura, historia y arte. En 1986 es nombrado director del Museo Nacional de Antropología. En 1987 él solicita su cambio como director del Museo del Templo Mayor, cargo que ocupa hasta el año 2000. En 1991 crea el exitosísimo programa de arqueología urbana, que continúa hasta la fecha bajo la dirección de Raúl Barrera. Ojalá se pudiera extender a todo el país. Ha recibido numerosos reconocimientos, tanto en nuestro país como en el extranjero. Se puede mencionar entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la historia, ciencias sociales y filosofía.
el doctorado honoris causa que le fue otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El auditorio del Museo de Templo Mayor ostenta su nombre. La Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco le rinde un homenaje por su labor arqueológica. Y me enorgullece de mencionar que durante el periodo de 1994 a 1998 ha sido conferencista magistral en el Diplomado de Arquitectura Mesoamericana en mi institución, la UAM Causa. La Universidad de Harvard estableció la cátedra Eduardo Matos Moctezuma Lecture Series en el año 2017. Este año es recipientario del prestigioso premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. Eduardo Matos es investigador emérito del INAH, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, del Colegio Nacional, de la Academia Americana de las Artes y Letras, emérito del Seminario de Cultura Mexicana, de la Academia Mexicana de Historia, entre otros. En breve escucharán ustedes a Eduardo, quien estructura su discurso de ingreso en 3 aspectos. Me adelanto, porque era, bueno, el discurso pensé que iba a ser algo así. Él estructura su texto en arqueología y arquitectura, aprendizaje y agradecimiento. Sí. Arqueología y arquitectura. En una entrevista con Silvia Molina, Eduardo alude que el arqueólogo anda en busca del tiempo que ya no es, el tiempo que ya pasó, ese tiempo perdido. Cuando estás excavando, estás penetrando en el tiempo, estás llegando a otros hombres, a otras culturas, a otras sociedades, estás llegando a ese tiempo perdido. Eduardo tiene la sensibilidad de comprender la planificación de la ciudad antigua, su trazado, su geometría, sus proporciones, su relación con la naturaleza. La sociedad mesoamericana se identificaba por su armonía y dominio de la naturaleza, como premisa de libertad, cuyo contenido estético es el paisaje. En su libro, La arqueología de la sociedad cultura mexicana, menciona que para tener una idea del devenir de la arqueología mexicana, tenemos que transportarnos muchos siglos atrás, de modo que sea posible conocer cómo los pueblos prehispánicos concebían su propio pasado a través de mitos que se referían a la creación del hombre por parte de los dioses. En su texto, Eduardo mencionará 3 formas de entorno. El urbano. La metrópoli ha devorado los monumentos y conjuntos prehispánicos. Inmediatamente me dio la tarea de consultar el plano reconstructivo de la región de Tenochtitlán al comienzo de la conquista de Luis González Aparicio y un plano topográfico del INEC del 2010, en los cuales se revela la permanencia de esos asentamientos antiguos que se niegan a desaparecer. Por ejemplo, Ecatepec, Cuautitlán, Azcoalco, Jalpan, Acayocan, Azcapotzalco, Coyoacán, Huitzilopochtli, islas como Tlahuacan, Tlayopopan, Xico, Xochimilco, Iztacalco, entre otros. Son sitios que extraordinariamente conservan su traza en parcelario urbano, de los cuales surge el nuevo entramado metropolitano. El otro aspecto es el natural. Hago una recordación del Altepec que menciona Enrique Flores Cano, que se imaginaba a sí mismo como un pueblo separado en forma radical de los demás. Para Pedro Carrasco, el Altepec abarcaba tanto el centro urbano cívico como el territorio entero de la ciudad, incluso la zona rural. Fray Diego Durán narra que los conjuntos que él leyó son puros disparates, ya que todo se concluye con invocar cerros y aguas y árboles y nubes y sol y luna y estrellas, con todos cuantos ídolos adoraban y cuántas sabandijas hay en los montes, lo cual no se ha entre ellos olvidado. El otro aspecto es el megaespacio. Modestamente agrego al comentario de Eduardo que los mexicanos antiguos veneraban a los cerros, les hacían una fiesta que llamaban Tepehuitl, que quiere decir en náhuatl fiesta de los cerros. Cito a Fray Diego Durán: en la veneración del cerro de Popocaxi, que hoy le nombramos Popocatépetl, toda la multitud, a la gente que en la tierra había, se ocupa en moler semillas de bledos y maíz, y de aquella masa hace un cerro que representaban el volcán, al cual ponían sus ojos y su boca, y le ponían en un prominente lugar de la casa, y alrededor de él ponían muchos otros cerrillos de la masa de Tijuana, con sus ojos y su boca, los cuales todos tenían sus nombres, eran uno Claro, el otro Chimalquehuatl, Iztapépetl, Amatlalcueye y juntamente Chalchiuticuy, que era la diosa de los ríos fuentes que de este volcán salían, y a Cihuacoatl. Con relación a la cita que hace Eduardo de Alfonso Reyes, él captó con todo su contenido lo que fue la antigua capital de los mexicas o aztecas. Eduardo menciona que don Alfonso no dio
nos dio en palabras memorables lo que para él significaban aquellas presencias ancestrales enmarcadas por volcanes y lagos, en cuyo centro estaba orgullosa y erguida la ciudad de Tenochtitlan. El otro aspecto, lo académico, Miguel Meshmach y Eduardo Matos contribuyeron con la cita de Eduardo al ascenso de Cholula como centro rector político y religioso. El hecho que la primera fase constructiva de ese gran templo pirámide fue erigido sobre un ayamel o manantial del cual brotaba el agua y nutría a esa ciénaga vital. Eduardo aprendió mucho de Ignacio Martín, sobre todo de su experiencia como arquitecto y arqueólogo, de quien menciona uno de los colaboradores de Gavio, un joven arquitecto que tuvo a su cargo 2 trabajos, un informe sobre la arquitectura cristiana, con descripción de planos, fotografías, datos históricos de las iglesias y conventos coloniales, y otro más cerca de la arquitectura contemporánea, con el trazo de las calles, provisión de agua, los tipos de casas, los edificios públicos y hasta las haciendas. Además, dejarnos dibujos de la ciudad antigua y detalles de algunos de sus monumentos. En su artículo, El Templo Mayor de México, publicado en la revista Correo de la UNESCO, Eduardo describe los diferentes descubrimientos de cistas, edificios, esculturas, describe su orientación, principalmente el oriente, el poniente, disposición arquitectónica y urbana, enfatizando la arquitectura dedicada a los dioses titulares del principal edificio de Tenochtitlan, Tláhuac y Huitzilopochtli, lo cual permitió al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez establecer el emplazamiento y la sintaxis arquitectónica del Museo de Templo Mayor. Participo con Eduardo la filosofía de no reconstruir, no privilegiar el repristino sobre el mensaje cultural que transmite un paisaje religioso. La reconstrucción siempre ha sido uno de los temas más controvertidos para los que estamos interesados en la evidencia material del pasado. El afán de volver a tener completo un edificio valioso o una obra de arte incompleta es algo muy complejo, parecido en algunos casos a los aspectos de la necesidad de mejorar o corregir un óleo, por ejemplo, de Miguel Cabrera. Ambos implican un gran deseo de ver que un objeto sea auténtico e íntegro conforme a nuestra propia cultura de salvaguardia. La idea de que el objeto puede tener un mayor valor en su estado incompleto, que si se reconstruye va en contra de esta fuerte conclusión. En México hay una excepción. La labor de Eduardo ha sido muy importante para la edificación del Museo del Sitio en Teotihuacán, ubicado al sur de la Pirámide del Sol. Menciona que se construyó en el sitio donde en 1910 se erigió un museo por parte de don Leopoldo Vargas. Cito a Eduardo. Este se demolió en 1964, lo cual constituyó una de las razones por las que escogí el lugar, pues ya había sido alterado por los cimientos del antiguo museo. Se repetía así la conjunción de un arquitecto y un arqueólogo para la realización del Museo de la Cultura Teotihuacana. Las palabras de Rafael Tobar de Teresa, por entonces presidente de Conaculta, señalan que este proyecto se han conjuntado la valiosa experiencia de especialistas como el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien tuvo bajo su responsabilidad el guión museográfico, contando con el diseño del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Eduardo y yo somos compañeros de Seminario de Cultura Mexicana, y en donde he reconocido su sentido de humor festivo. Hoy lo sentí, ¿no? Tomando las fotografías, me hizo que encargarse siempre es por foto, ¿no? Para posterior. Cuando hemos estado en vertientes complejas, ha sido respetuoso y tolerante. Su ausencia de solemnidad, la llaneza en el fondo es sabido. Su trato en el organismo es un disfrute, es equiparable a su sapiencia del saber del México antiguo, sobre todo lo que se sabe del monumento de la conquista de los mexicanos. Es un sabio, con bonomía, es un buen hombre. Eduardo Matos es un hombre universal. Gracias por tu destacada labor que ocupa entre los estudiosos de nuestro pasado. Buenas tardes. Agradecemos la presentación del doctor Saúl Alcántara y invitamos ahora al doctor Eduardo Matos Moctezuma que nos dirija unas palabras.
Arquitecto José Francisco Reigadas, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, miembros del presidio, señoras y señores. He dividido mi intervención en tres partes. La primera, el titulé Arqueología y Arquitectura. Nuestro país tiene una larga tradición arquitectónica. El mundo prehispánico fue testigo de los primeros asentamientos en los que las sociedades comunales construyeron aldeas que más tarde se constituyeron en ciudades grandes. Estas guardaban conjunción con la naturaleza. Así, ocupaban un espacio dentro de un tiempo determinado cuya presencia se remonta a más de 1000 años antes de nuestra era, hasta el momento de la conquista española. En alguna ocasión, escribí un artículo para el libro Arquitectura de Paisaje, publicado por la División de Estudios Superiores de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, en donde discurrí acerca de tres formas de entornos que observamos en los conjuntos y monumentos del pasado y que se refieren a la pérdida del contexto original en que fueron hechos. Primero, el entorno urbano. Es aquel, definí, en que el monumento o conjunto de edificios prehispánicos ha quedado rodeado por una ciudad actual. Casos de este tipo los tenemos en el Templo Mayor de Tenochtitlan, en Tlatelolco, en Tenayuca y en muchos otros lugares de nuestro país. Segundo, el entorno natural. Es aquel que rodea los asentamientos prehispánicos y que en términos generales ha sufrido variaciones, pero aún conserva sus características desde el momento en que se edificó la ciudad o conjuntos arquitectónicos. Buen ejemplo es Teotihuacán, en donde inclusive las montañas aledañas son parte del paisaje y algunos edificios adoptan sus formas. Tercero, megaespacio. Este entorno se refiere a sitios que se ubican en partes altas, en que el firmamento es lo que envuelve al bosque. Monte Albán puede ser un ejemplo, al igual que Xochicalco. En no pocas ocasiones, su asentamiento atendió la necesidad de escudriñar el cielo y observar el movimiento de los astros. Este entorno también puede verse alterado hoy en día por el avance tecnológico moderno, como puede ser el paso fugaz de un avión. Bien escribió Alfonso Reyes en su visión de Anáhuac un lúcido pensamiento que resume lo antes dicho. Sus palabras están referidas a Tenochtitlan y dicen así: en aquel paisaje no desprovisto de cierta aristocrática esterilidad, por donde los ojos yerran con discernimiento, la mente descifra cada línea y acaricia cada ondulación. Bajo aquel fulgurar del aire y en su general frescura y placidez, pasearon aquellos hombres ignotos la amplia y meditabunda mirada espiritual. Extáticos ante el nopal del águila y la serpiente, compendio feliz de nuestro campo, oyeron la voz del ave agorera que les prometía seguro asilo sobre aquellos lagos hospitalarios. Más tarde, de aquel palafito había brotado una ciudad repoblada por las incursiones de los mitológicos caballeros que llegaban de las 7 puertas. Más tarde, la ciudad se había dilatado en imperio y el ruido de una civilización ciclopia como la de Babilonia y Egipto se prolongaba, fatigado, hasta los infaustos días de Moctezuma el Doliente. Y fue entonces cuando en envidiable hora de asombro, traspuestos los volcanes nevados, los hombres de Cortés, polvo, sudor y hierro, se asomaron sobre aquel orbe de sonoridad y fulgores, espacioso circo de montañas.
A sus pies, en un espejismo de cristales, se extendía la pintoresca ciudad, emanada toda ella del templo, por manera que sus calles radiantes prolongaban las aristas de la pirámide. Hasta aquí la cita de don Alfonso. Segundo, aprendizaje. Mucho aprendí de destacados arquitectos con los que colaboré en distintos momentos de mi vida. El arquitecto y arqueólogo Miguel Mesmacher fue mi maestro en el curso de arquitectura prehispánica, que era parte fundamental de la carrera de arqueología. Más tarde me hice cargo del curso. Con Miguel implementamos el proyecto Cholula, que pretendía encauzar nuestra antropología hacia futuros promisorios a partir del análisis integral de una región, como lo hiciera don Manuel Gamio hace ya un siglo, cuando concibió su estudio sobre la población del Valle de Teotihuacán. Mi querido Juan mencionaba ese año de 1922, pues la obra de don Manuel Gamio precisamente se publica en 3 tomos en ese año, ¿no? Y pues vemos que no solo en la literatura, sino también para la antropología, ese año es de relevante importancia. En 1967 se me nombró como subjefe del Departamento de Monumentos Prehispánicos de Lina. Como jefe se designó al distinguido arquitecto Ignacio Marquina, quien nos había dado el libro Arquitectura Prehispánica, al que siempre he considerado un clásico en la materia y en el que supo engarzar, con talento no exento de un profundo conocimiento sobre el tema, las manifestaciones arquitectónicas producto de investigaciones arqueológicas que penetraban en el pasado para traerlas al presente. Él mismo practicó excavaciones como aquellas emprendidas en la pirámide de Cholula. Fueron varios años durante los que mucho aprendí, no solo del manejo administrativo, sino también de su presencia señera como arquitecto y arqueólogo. De otra índole fue mi relación con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Mucho dialogamos acerca de las características que debería tener el Museo del Templo Mayor. Sugerí que el edificio guardara la misma orientación que el edificio original, del edificio original, hacia el poniente, igual que como lo habían concebido sus constructores. Ramírez Vázquez realizó un diseño de 8 salas, 4 por cada lado, dedicadas a los dioses titulares del principal edificio de Tenochtitlan, Tlaloc y Huitzilopochtli, vida y muerte. La museografía estuvo a cargo de Miguel Ángel Fernández, recientemente fallecido. Por entonces escribió un artículo para la revista Correo de la UNESCO que denominé El Templo Mayor de México, en el que me refería al museo como un espacio hecho a escala humana, en donde se podía apreciar los empeños de una cultura como la mexica, complementado con la presencia de los vestigios arqueológicos del antiguo edificio. Abro aquí un paréntesis para comentar que tanto en el proyecto Templo Mayor como en otros trabajos arqueológicos que he emprendido, siempre he aplicado como norma la no reconstrucción de los edificios antiguos, tal como lo establece la Carta de Venecia de 1964. En ella se sustentan los principios que deben de prevalecer en este sentido. He sido crítico constante de quienes pretendían reconstruir más allá del dato que perdura, y al respecto he dicho que los edificios pueden ser mutilados por diversas causas y el tiempo mismo puede ser un factor para ello, y que debemos respetarlo como tal y no pretender agregarle partes faltantes. Quiero recordar las palabras del insigne dominicano Pedro Enrique Sureña, escritos cuando en 1908 se quería completar la torre de la catedral de su natal Santo Domingo. Dijo así don Pedro Enrique Sureña, por cierto, única persona, único literato, a quien don Alfonso Reyes, que cité antes, reconocía como su maestro. Decía Enrique Sureña: no habléis de reconstrucción, clamaba Ruskin, el maestro de las 7 lámparas de la arquitectura. Lo que se fue, por obra y gracia de la fe de hombres ya idos,
de la fuerza y el saber de siglos ya muertos, no puede, en el flujo perpetuo de las cosas, tornar a ser jamás. Respetad lo antiguo, conservadlo, hacedlo vivir con vida propia. Para ello debéis ser sabios, en modo tal que cada toque vuestro sea tímidamente fiel a la inviolada armonía del conjunto. No lo modernicéis, queriendo colocar bárbara labor sobre la tragedia de los siglos, la máscara irrisoria de una edad sin arte o sin fe. No lo adicionéis, pretendiendo completar la obra en que la edad pretérita dejó caer la mano cansada como el héroe de Manzoni. Sabed amar lo incompleto. Continuemos con un paréntesis bastante largo. Hacia 1994-95 llevamos a cabo el Museo de Sitio de Teotihuacán. Escogí el espacio al sur de la Pirámide del Sol, en donde se había levantado a principios del siglo XX el anterior museo por parte del doctor Leopoldo Vargas, con motivo de los festejos que por aquel entonces se iban a celebrar por el centenario de la independencia por parte del gobierno de don Porfirio Díaz. El arquitecto Ramírez Vázquez me comentó que usaría módulos de 9 metros y fue así como el museo quedó construido en 27 por 36 metros. Y me dijo algo más. Miren, profesor, voy a lograr que la pirámide del Sol forme parte del museo. Ante aquellas palabras quedé sorprendido. ¿Cómo iba a llevar a cabo aquella tarea? Dejemos que el mismo arquitecto nos lo explique. Dice don Pedro. Por ello, en su sala principal se ubica una gran maqueta que da idea clara de la magnitud de la ciudad original, maqueta que se visita sobre una pasarela de cristal, donde con monitores de computadoras interactivas el visitante puede recibir información de lo que más le interese. Esta sala se abre con un gran ventanal de 12 por 8 metros que ve directamente a la pirámide del Sol, de manera que ésta abarca el horizonte, mostrando de manera fehaciente su gran dimensión e importancia. Esta solución, nos sigue diciendo don Pedro, esta solución museográfica permite incorporar la pirámide del Sol en una vitrina, como la pieza arqueológica de mayor importancia del museo. Lo había logrado. 3. Agradecimiento. En este último punto quiero hacer patente mi alegría por el honroso nombramiento que hoy se me hace. Alegría que parte de pertenecer a una institución que, como la Academia Nacional de Arquitectura, guarda en su seno a los más distinguidos arquitectos y arquitectas que hoy en día continúan con la incansable labor que deviene de una larga tradición en México. Debo confesar que mi alegría es doble. También recibe la investidura de académico honorario mi amigo Juan Villoro, verdadero arquitecto de la palabra que ha sabido construir con ellas páginas maravillosas que enaltecen a la literatura mexicana. A todos aquellos que hicieron posible mi ingreso a la academia, mi agradecimiento. Al arquitecto José Francisco Reigadas, quien lo preside. Al arquitecto Saúl Alcántara, distinguido miembro de la misma, quien fue designado para darme la bienvenida a la noble institución, y a quienes me acompañan en este memorable día de tanto significado para mi persona. Muchas gracias a todos.
De ahora en adelante, seré yo quien describa las ciudades y tú verificarás si existen y si son como yo las he pensado, le dice finalmente Kublai Khan. Y por lo que hemos escuchado, efectivamente, los nuevos académicos honorarios forman parte de los constructores de arquitectura y ciudad reales para los mexicanos. Muchas gracias. Tenemos ahora un mensaje de la arquitecta Liliana Ponce, vicepresidenta de la Academia que nos dirige a su país. Buenas tardes. Pues después de lo que hemos escuchado, eran pocas cosas que decir. Arquitecta Dolores Martínez, académica emérita, académica de la Academia Nacional de Arquitectura y subdirectora general de Patrimonio Artístico y Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes. Héctor Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana. Doctora Luis Noel, académica honoraria y presentadora de Hechos de Bellas. Arquitecto Alejandra Canales, académica emérita. Arquitecto Saúl Alcázar, académico emérito, encargado de la recepción de estos nuevos compañeros académicos. Maestro Honorato Carrasco, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Arquitecto Antonio Gallardo Escamilla, académico emérito y secretario general de la Academia Nacional de Arquitectura. Arquitecto Francisco Treviño, académico emérito, expresidente nacional, fundador y hoy decano, sobre todo gran amigo en la Academia Nacional de Arquitectura. Arquitecto José Regadas Valdés, académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura. Es un honor participar esta tarde en esta ceremonia de investidura de los académicos honorarios, arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos Moctezuma y escritor y sociólogo Juan Villoro Ruiz. La historia y la cultura de nuestro país son los pilares de la sociedad actual. ¿Y quién más que nuestros homenajeados que con su extraordinario trabajo han sabido recopilar y transmitir este legado? Una simple revisión a las aportaciones de nuestros hoy académicos honorarios nos confirma lo dicho por León Tolstoy. La condición esencial de la felicidad del ser humano es el trabajo. No me lo explicaría de otra manera. Por la misma razón, no es casualidad que estemos hoy aquí, en este bellísimo Palacio de Bellas Artes, obra de los arquitectos Adamo Guarí y Federico Mariscal. Maravilloso edificio Patrimonio de la Humanidad, sede del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, del Museo Nacional de Arquitectura, de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la Compañía Nacional de Ópera, de grandes acontecimientos históricos, de personajes y magníficos exposiciones. La Academia Nacional de Arquitectura se engalana con la recepción de la semana pasada de los nuevos académicos eméritos y hoy de los nuevos académicos honorarios, reafirmando así nuestra misión fundamental de conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura, la historia y la cultura mexicana. Sea este nivel de calidad, entrega y compromiso de su trabajo, sea este nivel de calidad, entrega y compromiso que su trabajo nos demuestra la semilla para las actuales y futuras generaciones, que solo así podríamos afrontar los retos que hoy se nos presentan. Muchas gracias.
Y le pedimos ahora al arquitecto José Francisco Regada Valdés nos dé su mensaje de clausura. Sencillo, de efecto de clausurar la reunión. No quiero dejar pasar un agradecimiento personal a los presidentes de los capítulos de Puebla, Fernando Rodríguez Concha, de Morelos, Armando Ibarrondo, de Querétaro, Ramón Abonce, de Guadalajara, Elian Ponce, en donde les mencionamos que la Academia a nivel nacional está trabajando. Como dije en mi intervención, bienvenidos a la Academia. La Academia se engalana con contar con mexicanos de su calidad y de su trascendencia. Muchas gracias, Juan Villoro. Muchas gracias, Eduardo Matos. Y declaro clausura de esta sesión solemne de la Academia Nacional de Arquitectura. Muchas gracias por la